Otro expresidente del Congreso en problemas legales, estamos hablando de Gudy Rivera, exdiputado del Partido Patriota, que fue capturado por el Ministerio Público acusado de tráfico de influencias. ¿Qué evidencian estos movimientos que el mismo Gudy califica como normales? Participe del tema con el hashtag SFCaeGudy. Antes veamos la nota de nuestro compañero Alberto Cardona. Las fuerzas de seguridad ingresaron a Residenciales San Jorge en la zona 11. Aquí se realizó la captura del exdiputado del Partido Patriota y expresidente del Congreso de la República, Gudy Rivera. Rivera fue trasladado de su residencia a la Torre de Tribunales. Permaneció acompañado de su abogado defensor más de 10 horas en el sótano número 1. La audiencia de primera declaración inició a las 4:12. Las autoridades del Ministerio Público y CICIG realizaron las imputaciones a Rivera por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, por intentar beneficiar a una magistrada a cambio de obtener una resolución a favor del Partido Patriota. Sanción impuesta derivado de la actividad llevada a cabo el día 21 de septiembre del año 2014, en la que se proclamó como precandidato para la presidencia de la República al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio. Sanción que también tenía contemplada la cancelación de la inscripción de la entonces vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías. En ningún momento del audio yo le digo a la señora magistrada, denos el amparo y nosotros la elegimos, el Partido Patriota y Gudy Rivera la elige como magistrada. No, al contrario, hablamos de varios temas y en ningún momento le hago un ofrecimiento que ustedes pudieron escuchar en el audio. Rivera permaneció por momentos nervioso, afirmando que dentro de la política hay muchos amigos que se vuelven enemigos, los cuales pagan mal. Bienvenidos a Sin Filtro este miércoles de CICIG y del Ministerio Público. Bueno, cae el expresidente del Congreso de la República, el exdiputado Gudy Rivera. Ese es el tema de la noche, ya sabe, puede enviar sus comentarios y opiniones con el numeral SFCaeGudy. Damos la bienvenida a nuestros analistas de la casa, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Buenas noches, Carlos. Bueno, como a las 6 de la mañana nos dan la noticia de que es detenido el expresidente del Congreso en una residencia en la zona 11. Esto es un tema bastante, discutido ya, ¿no? Nos recordamos cuando la magistrada Claudia Escobar presentó aquella grabación y todo lo que se ha desarrollado desde 2014. Philip, ¿qué estamos viendo ahora ya con el expresidente, el exdiputado tras las rejas? Bueno, es que aquí estamos viendo lo que hemos denominado el acto 2 de la depuración judicial. Quien creyó que en el 2015 terminó toda la sacudida de árbol, pues estaba equivocado. Aquí falta todavía mucho, faltan muchos actores a los cuales seguramente la justicia les va a llegar. Y uno de ellos era Gudy Rivera. Recordemos, el proceso de Gudy Rivera se enmarca a partir de la denuncia que hace Claudia Escobar en octubre del año 2014, que, paréntesis, yo creo que Claudia Escobar es un personaje al cual no le hemos reconocido su valor en la primavera guatemalteca, porque realmente ella fue la primera. Lo hizo contracorriente. Lo hizo contracorriente y ella fue la primera que dijo, miren la corruptela de esta banda de criminales y veamos todo lo que ocurrió. Tuvo que salir al exilio, hubo hasta interpretaciones ideológicas de que era una conspiración de izquierda, etcétera, etcétera. Pero creo que ahí se abrió la punta de lanza y lo que vino en el 2015 fue construir sobre un primer esfuerzo que hizo Claudia Escobar. Pero habiendo dicho ese reconocimiento, recordarán que en condiciones 2014 el sistema de justicia cierra filas y dice, no le quitamos el antejuicio a Gudy Rivera. En el 2015, ya después del caso La Línea, el caso Ixpisa y demás, la Corte de Constitucionalidad da un amparo contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia original que decía no le quitamos el antejuicio a Rivera. Entonces la Corte de Constitucionalidad dice, ¿sabe qué? Revisen eso mejor. Procede el antejuicio y ya con el antejuicio encaminado, el Tribunal Supremo Electoral, después de las elecciones, dice, Gudy Rivera, yo no le doy posesión de su cargo. Porque recordemos, Gudy Rivera fue electo en septiembre pasado.
Lo que pasa es que el tribunal no le da posesión, en su lugar sube Estela Alonso. Entonces Woody Rivera el 14 de enero pasado se convierte en un ciudadano común y corriente. A pesar de que el Congreso lo elige para Junta Monetaria. A pesar de que el Congreso lo había elegido para Junta Monetaria, eso fue a finales del año pasado. Pero ahora, ¿qué pasó? Del 14 de enero para acá es el tiempo que tarda el Ministerio Público en terminar de armar el caso, ir ante el órgano jurisdiccional y pedir la orden de aprehensión. Entonces, también para aquellos que dicen, es que ¿qué pasó con todos esos diputados que perdieron la inmunidad el 14 de enero? Tranquilos. Paciencia. Paciencia, que la justicia llega. Y ahí está, en el caso de Woody Rivera fue tardado porque tardó casi año y medio, pero ahí está, haciéndole compañía a su compinche Otto Pérez Molina. Jugando naipe, decía hoy por la mañana Estuardo Zapeta. ¿Será que van a jugar naipe en Mariscal Zavala? Bueno, Estuardo, hacen falta otros diputados por ahí, ¿no? Que no entraron al Congreso, pero que también tienen sus procesos en camino. Bueno, que lleven suficientes naipes. ¿De qué platicarán? ¿De qué platicarán en Mariscal Zavala? Va a ser interesante tener grabaciones ahí de lo que platica. Pero creo que lo más importante es que es el segundo presidente del Congreso que cae. Aquí tenemos casos que van en paralelos. Tenemos el caso del expresidente del Congreso, Pedro Muadi. Patriota también. Patriota también. El caso ahora de Woody Rivera. Y Beatriz, yo quiero agradecerle porque ella envió una foto de la toma de posesión de Otto Pérez Molina en el domo. Oh, sorpresa, todos los que están en la foto están presos. Todos. Se llenó Roxana, la Otto, cartulina de la lotería se llenó. Todos. Y ojo que vienen saliendo nuevos nombres. En el caso de la línea, en el caso de ECO, uno de los nombres que salió interesante hoy, por ejemplo, también del Patriota, también compañero de Woody, dijeron que el helicóptero era para Otto, para Roxana, ¿y quién era el tercero? El Delfín. El Delfín. ¿Sí es? Y entonces, famoso helicóptero Ora. Y ahí viene también el caso de Brasil. Entonces, como dice Philip, y yo creo que nosotros quisiéramos, y televidentes, todos lo queremos, que sea más rápido, que condene más, pero tiene sus tiempos, porque viene todavía de manera interesante los procesos contra los otros diputados y posiblemente, si no fue con Muadi, posiblemente sea con don Godofredo Rivera, que entre. Entonces, por fin nos caiga el 20, que es necesario y urgente depurar el Congreso de la República. Porque se está haciendo una depuración, lo queramos o no, luego de que no se permitió a estos diputados electos asumir la curul. No es suficiente, ¿eh? Que no es suficiente, porque esperamos, estos siguen en fila. Vamos al primer corte, ya saben, envíen sus comentarios, sus opiniones con el numeral SFCaeGoody. Volvemos luego de la pausa. Arrancamos el segundo bloque de Sin Filtro. Y bueno, ¿qué dice Woody Rivera a todo esto? De buena mañana, nuestro compañero reportero Alberto Cardona tuvo la oportunidad de cruzar algunas palabras con el expresidente del Congreso. Y esto fue lo que dijo el exdiputado. La política no es mala, sino los políticos en la forma de ejercerla. Y la verdad que, como siempre he dicho aquí, que hay que ser objetivos, así como son ustedes los medios de comunicación, que son bastante objetivos. Aquí no hay que ser amarillistas en las cosas. Y yo espero que todo sea conforme a derecho, se puedan emitir las resoluciones correspondientes. ¿Se siente traicionado por algunos miembros del partido? Fíjese que no, la verdad que, recuérdese que en política es bien difícil eso. En política, como dice el refrán, en política hay que cuidarse hasta de su misma sombra, ¿verdad? Porque hay mucha gente que trata de sobrevivir de una u otra forma, ¿no? Yo creo que aquí de una u otra forma estoy uno por ser institucional, dos por ser buena gente. Declaraciones de Woody Rivera, está en la cárcel por ser buena gente. Cambia un poco las declaraciones porque hace meses decía que esto de la filtración y la grabación de la magistrada Claudia Escobar era algo orquestado incluso por los medios de comunicación. ¿Nos recuerdan que atacaba a algunos medios diciendo que este había sido un caso fabricado? Bueno, hoy rindió declaración y fue ligado a proceso por tráfico de influencias y cohecho activo. Estuardo, la reacción a las declaraciones del expresidente. Cínico.
en el concepto de cinismo, ¿verdad? Como una forma de ser en la antigua Grecia, el cinismo, el que puede decir esas cosas y no sentir ningún remordimiento. Yo creo que él está describiendo al político que, digamos, tiene su culpa, pero ve y le echa la culpa a otros políticos y se siente traicionado y se define como buena persona, pero dice que son los otros y los otros son los malos. Y entonces, ojo que venía de un caso también muy sonado de la hermana, ¿verdad? Muchos usuarios han mandado ese mensaje, recordando ese tema. Recordando las casas de engorde de niños. Y entonces y utilizar el Congreso precisamente para protección de otros o para influir. ¿En qué línea estaba? Era una línea roxanista, porque lo que estamos viendo es que está saliendo una línea roxanista muy interesante. ¿A qué fue él con la licenciada, con la magistrada? Fue a pedir, básicamente, fue a que consideraran la posibilidad de una decisión que favoreciera, ¿verdad?, al partido y entonces recordemos a la ese punto de inflexión del Partido Patriota, ¿no? Es después de la presentación de Alejandro Sinibaldi, se sanciona a Roxana Valdetti y luego es el caballito de palo. El caballito de palo. Que rebasa el vaso, porque recordarán, 15 de septiembre de 2014 se da la proclamación de Alejandro Sinibaldi como precandidato en un evento masivo en la Plaza de la Constitución. Mucho músculo político, se da todavía aquella burla en el sentido de que Roxana Valdetti como vicepresidenta sale del Palacio Nacional a conducir la actividad como diciendo, a mí me vale gorro la prohibición de que las autoridades del Ejecutivo no puedan ser autoridades de un partido político, se percibe la utilización de fondos públicos en la actividad y el Tribunal Supremo, otro de los héroes de toda esta ecuación, también es el primero que pone el dedo en la llaga, porque el Tribunal Supremo hace dos cosas. Suspende al Partido Patriota por campaña anticipada y suspende a Roxana Valdetti como secretaria general. En ese momento la mujer más poderosa de Guatemala. Ese momento Valdetti estaba en el pináculo de su poder, entonces esa negociación o esa supuesta negociación que se da entre Woody Rivera y Claudio Escobar es cuando Woody Rivera va con Claudio Escobar, quien estaba conociendo el amparo contra el Tribunal Supremo, y básicamente le dice, mire, si usted le otorga el amparo, no se tiene que preocupar por su reelección. Y ojo, yo quería leerles el artículo 449 bis del Código Penal, que establece el delito de tráfico de influencias. Y dice, comete delito de tráfico de influencias la persona que por sí misma o interpósita persona influye en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo para obtener un beneficio indebido para sí o para tercera persona. Eso es lo que hace Woody Rivera. Woody Rivera va con la magistrada Escobar y básicamente le da a entender que en sus manos como diputado y como entonces jefe de bancada del PP tenía la reelección. Entonces básicamente él está en una posición de poder, en una posición de jerarquía, de autoridad, prevaleciéndose de esa posición, trata de obtener un beneficio indebido. Es que el artículo no habla de si el beneficio indebido se tiene que consumar o no. El simple hecho de que yo abuse de mi posición para obtener un beneficio indebido, puede haber delito. Y el segundo delito por el que se persigue hoy a Woody Rivera es el delito de cohecho activo. Cohecho activo, establece el artículo 442 del Código Penal, comete el delito de cohecho activo cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u beneficio. Y más adelante, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. Básicamente lo que está haciendo el diputado es ofrecer la reelección a cambio de una resolución. Otra vez, indistintamente si la resolución ya estaba dada o no, porque la resolución fue firmada 3 días antes de esa reunión, indistintamente de si se concretó o no la reelección, el simple hecho, por eso digo, que ofrezca o entregue, el simple hecho de ofrecer un beneficio indebido a cambio de una actuación de ese funcionario, ya puede ser tipificado como un delito. Esas son las dos figuras por las que hoy se persigue a Rivera. Ayer Philip, hablábamos mucho de los formalismos, ¿no? De esa obsesión por la forma y no discutir el fondo.
Guri Rivera hoy en la mañana dice, yo en ningún momento explícitamente le dije, le voy a dar esto a cambio de que usted resuelva de esta forma. Pero si recordamos esa grabación, muy coloquialmente le decía, mire usted, aquí los magistrados no llegan por currículum ni por títulos, sino por quienes conocen en el Congreso de la República. Por cuello. Por cuello. Cuello, eso. Entonces, el hecho que Guri Rivera ahorita esté mostrando luces de que su defensa va a ir por el lado de yo explícitamente no le dije a Claudia Escobar, mire, usted va a ser reelecta magistrada y si usted resuelve a favor del PP, vamos a ver a los abogados, así tipo los abogados de la línea, esgrimir esos argumentos. Sí. Bueno, pueden hacerlo. O sea, no y lo van a hacer. No nos sorprenda que hasta alguno hasta se desmaye, pues se caiga ahí, ¿verdad? El show que yo creo que ya vimos todos. Pero más allá aún de la forma o de cómo se va a dar esto, es que el impacto que está teniendo esta captura en el Congreso mismo, yo creo que es lo que debe de muchas maneras generar y ganar otra vez el optimismo en la norma, en la ley, que no tiene la rapidez que quisiéramos, no la tiene. No son así los procesos, pero ganemos esa confianza, ese optimismo, que en el camino que vamos es un buen camino. Posiblemente nos caigamos, vamos que levantar y todo, pero es un camino bueno. Hacemos una pausa y me quedo con esa idea de el optimismo y lo que falta en el Congreso de la República. ¿No? Vamos a seguir hablando de ese tema, porque en el Congreso están pasando muchas cosas en estos días que hemos estado hablando de la audiencia de la línea. Han pasado cosas y de eso vamos a hablar al regreso. Envíe sus comentarios con el numeral SFKGudi. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro con los mensajes que la audiencia envía a este foro con el numeral SFKGudi. Damos lectura a los mensajes que usted envía. Dice el usuario Cristian, SFKGudi, ¿será que la magistrada denunció por convicción propia o porque no le gustó la oferta de Gudi? Vamos con el siguiente mensaje que nos dice, bien dicen que la justicia tarda en llegar, pero llega, numeral SFKGudi, solo que en Guatemala tarda más que tortuga y caracol juntos. Bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Tener un poco de paciencia a veces. Un mensaje más de Juan Carlos Martínez que nos dice, SFKGudi, casi toda la dirigencia del PP con procesos judiciales. ¿Serán los únicos o aún falta? Otro tuitero nos decía, bueno, ¿y Rabé para cuándo? ¿No? O sea, a eso quiero ir. El Congreso de la República. Bueno, recordemos, la CICIG hay mucha tela que contar ahí. La CICIG secuestró la información de las contrataciones en el Congreso. Así es. Lo que pasa es que ahí entonces es de analizar, evaluar y demás. O sea, y no se hace en un mes, en 2 meses. Y eso tarda tiempo. Sí. Pero hay otro tema que justamente un amigo de nosotros, Giovanni Frati, lo está señalando en redes sobre la grabación de Claudia Escobar. Y ve, esto es interesantísimo porque creo que ahí hay un debate sustantivo muy interesante. Porque la magistrada Escobar graba su reunión con Gudi Rivera y con el abogado y con Vernon González, que por cierto Vernon González estuvo como un mes en la cárcel y después le dieron medida sustitutiva, y de esa grabación es que ella presenta la denuncia. En el 2014 se cuestionó la legalidad de esa grabación. ¿Puedo yo grabar a alguien sin que la otra persona lo sepa y utilizar después esa grabación para denunciarlo por un hecho ilícito? Pues es que después en el 2015 hubo un caso idéntico. Se recordarán el caso de Mirza Arriaga, Luis Chávez, cuando se reúnen con el ministro de Desarrollo en un café, y entonces en esa conversación le dicen los diputados, mire, que hay tal negocio, se lo da a tal empresa, y ahí le encargo estas plazas y demás, y otra vez, de esa grabación, que esa no es de audio, es de video, se presenta la denuncia y se acepta para el trámite del antejuicio. Entonces otra vez, lo que hemos visto es que la posición de los jueces ha sido que aunque los diputados gozaran de derecho de antejuicio, si la persona utiliza una grabación como un mecanismo para protegerse de algún chantaje o de la sospecha de que derivado de esa reunión pueda concurrir algo indebido, esa denuncia, si esa grabación recoge algún tipo de acto que podría ser considerado ilegal, puede ser admitida por los tribunales. Ese ha sido por lo menos el criterio
de lo que se dio en el caso de los dos diputados del líder y lo que es ahora, o por lo menos lo que entiendo que fue el criterio que dio la Corte de Constitucionalidad en el 2015 y que ahora amparan la solicitud de la orden de aprehensión contra Woody Rivera. Es básicamente decir, ok, si yo grabé para protegerme de que tal vez en esta reunión pueda ocurrir algo indebido y resulta que efectivamente ocurre algo indebido, yo sí puedo utilizar esa grabación para presentar una denuncia. Como un mecanismo de defensa cuando se está haciendo Mira, incluso el comisionado, porque recordan, los diputados del líder cuestionaron la legalidad de la grabación y el comisionado Iván Velázquez publicó un tuit en donde dice, ¿acaso no es lícito que una víctima de un posible chantaje grabe a su victimario? Como para generar el paralelismo de cómo se justificaba que el ministro de Desarrollo, y en este caso Claudia Escobar, hayan grabado una reunión en lo que ellos esperaban que podía ocurrir algo indebido. Estuardo. Perdón, pero aquí, digamos, en el peor de los casos, es indicio. Sí, o sea, y bajo una lógica formalistas, indiciaria, vamos a la formalidad, bajo una lógica indiciaria, así se llama, en términos de la investigación, es válido. Es válido, por lo menos, si, okay, no va a ser prueba. Yo solo quería leer algo que siguen enviando porque este debate está muy interesante, ya en la formalidad y en lo sustantivo del juicio. ¿Cómo podría el MP probar, pregunta, que Woody tenía el control de la comisión de postulación? O sea, ahí hay también... Es que ahí ya no era comisión de postulación, sino era votación. Ya la votación en el pleno. En caso sea imposible probar, por ejemplo, el control o el tráfico, entonces... Si hay cierto control que se puede probar, entonces sí habría tráfico de influencias. MP ahora tiene el reto de probar el tráfico de influencias, porque esa es la acusación, ¿no? Y más interesante todavía, y yo creo que estos son, digamos, ver el otro lado. Cohecho activo, y vos mismo lo leíste, es cuando realmente hubo una entrega de algo. Por eso es que, digamos, la entrega de un helicóptero para 3 usuarios específicos, Otto, Roxana y, ¿cómo se llama? Y Alejandro, hubo la entrega de un helicóptero. Ahí sí hay una cosa entregada. Pero bueno, el ofrecer incluso, ya nos dice, ya nos estamos... Pero será indicio, pero en el activo hay la entrega de... O el ofrecimiento de... O el ofrecimiento de... Ajá. Pero no hubo entrega de... Entonces, yo creo que por eso es que el mismo Woody pregunta, ¿qué me dieron? No, sí, por ahí va a ir la línea de defensa. defensa. Entonces le estamos diciendo de una vez cuál va a ser la lógica. La fiscalía debe saber que defensa. ese va a ser uno de los argumentos. Sí, pero es que ahora veamos algo. Un tema que ha estado sonando es la posibilidad de que varios diputados se hayan acercado ante la fiscalía a explicar cómo fue el proceso de elección de magistrados, porque vean, tal vez la pieza del rompecabezas que falta llenar en esta fase de la investigación es demostrar cuál fue el razonamiento que se dio dentro del Pleno de por qué vamos a votar por Juan y no por Pedro para ver si hay tráfico de porque entonces ahí es donde ya se va a poder vincular qué tan cierto es el ofrecimiento que dio Woody Rivera en esa conversación con Claudia Escobar y cómo se materializa o si se materializa o no dentro del Pleno. Fue real o no bluffing, como se llama cuando se juega naipes, ¿no? Eso es lo que le toca a la investigación. Vamos a las conclusiones, ya, hablando de los naipes y todo, de Mariscal Zavala. Vamos a conclusiones, a ver. Vea, yo voy a hacer una conclusión muy diferente porque justamente hoy queda electa como magistrada suplente a la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados, una de las juezas que acompañó a Claudia Escobar en denunciar ese caso, que fue María Cristina Fernández. Entonces, quiera que no, por eso les digo, creo que hoy sí hay un cierto simbolismo de premiar lo que fue en su momento el esfuerzo de Claudia Escobar. Hay una magistrada, María Cristina Fernández, electa como suplente por el Colegio de Abogados, y ahora pues que se materializa la captura de Woody Rivera. Se está reivindicando de alguna manera a Claudia Escobar. Estuardo, conclusión. Mira, yo creo que va a ser muy interesante en términos informativos analizar cuál va a ser la defensa, o los argumentos de la defensa. Y yo creo que nos hemos enfatizado mucho en los medios en ver cuál es la acusación y si miras la tónica de los tuiteros, a propósito que es alto trending topic ahorita nuestro hashtag, y vamos en la acusación.
pero también miremos el otro lado, que tiene que ver, digamos, que tiene que ver cuál va a ser la defensa de... Y creo que Udi en lo que dijo adelantó bastante de lo dio luces de eso. ya empezar a ver todo lo que dijo en una línea, o sea, de una sentada, muy interesante, porque dio luces de cuáles van a ser las defensas. Esa defensa, yo soy buena gente, eso no es defensa, ¿verdad? Pero soy buena gente, entonces son los otros. Y sería muy interesante ver cómo se dio el proceso, porque la continuación de ese proceso, ahí sí se puede ver, digamos, las influencias que se jugaron en esas elecciones. Este es un caso que va a ser magnífico, porque puede jalar, y creo que va a jalar a muchos otros diputados. Por lo menos para que declaren, ¿verdad? Vamos terminando entonces. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, y gracias a usted por su audiencia. Esto es Sin Filtro, en el espacio de debate directo donde usted saca sus propias conclusiones. Nos vemos mañana a las 10 con más temas de coyuntura, con estas noticias que nos da el Ministerio Público y las CICIG a cada rato. Bueno, tenemos bastante material para discutir acá en este foro. Nos vemos mañana a las 10 de la noche.